En lo más profundo de la tierra búlgara, entre colinas calcinadas por la furia de antiguos volcanes, yace un secreto que pocos se atreven a mencionar. Es en Rupit, una región envuelta en un halo de misterio, donde se dice que ocurrió uno de los hallazgos más inquietantes de la historia moderna. No hay documentos oficiales, no hay testigos dispuestos a hablar, solo quedan rumores, susurros que se deslizan entre quienes aseguran conocer la verdad. En 1981, un equipo de arqueólogos, amparado en la sombra del gobierno comunista, emprendió una excavación clandestina. Guiados por las visiones de Baba Vanga, la enigmática vidente ciega, buscaban algo que desafiaría todo lo conocido. Algunos afirman que encontraron una tumba no humana. Otros hablan de artefactos que contenían conocimientos que nunca debieron salir a la luz. La expedición fue silenciada, los registros fueron borrados, pero las advertencias de Vanga aún resuenan. El mundo no está preparado. ¿Qué fue lo que hallaron bajo la tierra de Rupit? ¿Por qué los arqueólogos que participaron desaparecieron sin dejar rastro? Y más importante aún, ¿qué poder yace oculto, esperando a ser redescubierto? Fragmentos de la noche. Todo comenzó con las palabras de Baba Vanga, la enigmática vidente ciega de Bulgaria, cuyos dones habían llamado la atención, no solo de la población, sino también del gobierno comunista, de Todor Sivkov. Durante años, líderes políticos, científicos e incluso agentes de inteligencia acudieron a ella en busca de respuestas sobre el futuro, la política y secretos que la historia había dejado enterrados. Fue en la década de los 70 cuando Vanga comenzó a mencionar de forma insistente la existencia de un hallazgo oculto en la región de Rupit, una zona volcánica donde ella misma vivía. Según sus visiones, algo de gran importancia se encontraba sepultado allí, un vestigio de un pasado remoto que, si salía a la luz, podría cambiar la historia de la humanidad. Algunos creen que la vidente recibió esta información a través de sus contactos con entidades espirituales o extraterrestres. Otros sostienen que sus habilidades psíquicas le permitieron ver lo que yacía bajo la tierra. Lo cierto es que sus palabras despertaron el interés de figuras clave dentro del gobierno búlgaro y de ciertos círculos científicos que en secreto comenzaron a planear una expedición para comprobar la veracidad de sus afirmaciones. Organizar una excavación arqueológica clandestina no era tarea fácil. Para evitar filtraciones, el gobierno búlgaro designó un grupo reducido de arqueólogos y geólogos de confianza, supervisados por agentes de seguridad del Estado. No se permitió documentación oficial, y cualquier hallazgo quedaría bajo la jurisdicción del gobierno. Se utilizaron estudios geológicos previos y tecnología rudimentaria de detección subterránea para identificar posibles anomalías en el terreno. Según fuentes extraoficiales, las mediciones indicaban la presencia de una estructura artificial enterrada en Rupit, lo que reforzó la idea de que Vanga tenía razón. El equipo de excavación recibió instrucciones claras: trabajar de noche sin llamar la atención y reportar cualquier hallazgo de inmediato. La expedición fue catalogada como proyecto interno de seguridad nacional, asegurando así que la información no trascendería más allá de los involucrados. Lamentablemente, debido a la naturaleza clandestina de la supuesta expedición arqueológica de 1981 en Bulgaria, no existen registros oficiales ni información verificable sobre los arqueólogos que habrían participado en ella. La falta de documentación y la ausencia de fuentes confiables dificultan la identificación de los involucrados. Rupit es un paraje volcánico situado en el suroeste de Bulgaria, cerca de la frontera con Grecia y Macedonia del Norte. En aquella época, el lugar era una zona poco habitada, marcada por un paisaje árido y agreste, donde la naturaleza parecía ocultar secretos ancestrales. Rupit se asienta sobre los restos de un antiguo volcán extinto,
lo que da a la región un aire sobrenatural. El suelo estaba compuesto por formaciones rocosas irregulares, con humeantes fuentes termales que brotaban de las grietas de la tierra, emitiendo un vapor constante que envolvía la zona en una niebla espectral. Las aguas sulfurosas teñían el suelo de tonos amarillos y rojizos, creando un paisaje casi alienígena. En 1981, la región no tenía infraestructura moderna, apenas unos caminos de tierra que conectaban con pueblos cercanos. La vegetación era escasa, dominada por arbustos secos y árboles retorcidos, cuyas formas parecían esculpidas por el tiempo y el viento. Al anochecer, Rupit se convertía en un lugar inquietante. El silencio solo era interrumpido por el murmullo de las aguas termales y los crujidos de la tierra. A pocos kilómetros de la excavación se encontraba la casa de Baba Vanga, una construcción modesta de piedra y madera, donde la vidente recibía a personas de todo el país. Su hogar era considerado un punto de energía espiritual, y muchos acudían a ella en busca de guía. Se dice que desde su ventana, Vanga observaba las luces de la expedición en la lejanía, advirtiendo que lo que estaban a punto de descubrir no debería salir a la luz. El área exacta donde se llevó a cabo la búsqueda era una depresión en el terreno, rodeada de colinas bajas, que servían como una barrera natural contra miradas curiosas. El suelo era más blando de lo esperado, lo que facilitó las excavaciones iniciales. A medida que el equipo avanzaba, encontraron fragmentos de roca con marcas talladas, lo que sugería que la estructura enterrada no era una formación natural, sino algo construido con intención. El equipo trabajaba principalmente de noche, con faros portátiles que proyectaban sombras inquietantes sobre las rocas y el vapor de las aguas termales. Los arqueólogos cavaban con herramientas rudimentarias para evitar dañar posibles artefactos, y el aire se volvía cada vez más denso a medida que descendían. Algunos miembros del equipo afirmaron sentir una extraña sensación de inquietud, como si algo invisible los estuviera observando desde la oscuridad. Después de días de excavación, el equipo alcanzó lo que parecía ser la entrada de una antigua cripta o tumba. No había inscripciones visibles, ni señales de que perteneciera a alguna cultura conocida de la región. La estructura parecía haber sido sellada intencionalmente, como si su contenido no debiera ser perturbado. Al abrir la entrada, se encontraron con un recinto oscuro, donde la temperatura era inusualmente baja, a pesar del calor exterior. En el interior, hallaron restos de lo que algunos describieron como un sarcófago de material desconocido, de textura metálica, pero con un brillo opaco, imposible de identificar con la tecnología de la época. Cuando finalmente encontraron la entrada a la estructura subterránea, el ambiente se volvió pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. La piedra de la entrada era diferente a cualquier otro material encontrado en la región, y la estructura parecía sellada con un propósito desconocido. Dentro del sarcófago, según ciertos informes filtrados, no había un cuerpo humano. Se decía que el ser encontrado tenía proporciones extrañas, con un cráneo alargado y extremidades finas. Algunos aseguraban que los restos correspondían a una entidad no terrestre, mientras que otros hablaban de una mutación nunca antes vista en la arqueología. Además, junto al sarcófago, se hallaron inscripciones en un idioma desconocido, talladas en láminas metálicas que parecían resistir la corrosión del tiempo. Algunos arqueólogos intentaron descifrar su contenido, pero no lo lograron, ya que todos los materiales fueron confiscados. Lo que ocurrió después quedó envuelto en el más absoluto misterio. La expedición se interrumpió abruptamente. De la noche a la mañana, el acceso a la zona fue restringido. Los arqueólogos fueron sometidos a interrogatorios, y algunos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Se dice que Baba Vanga, al enterarse del hallazgo, lanzó una advertencia escalofriante: han despertado algo que nunca debió ser perturbado. Si lo revelan, el mundo cambiará.
pero no para bien. Los documentos oficiales nunca salieron a la luz, y los pocos informes que circulan son testimonios anónimos o filtraciones de exfuncionarios que descubrieron realmente en aquella tumba olvidada. ¿Era una civilización perdida? ¿Un ser humano de otro mundo? ¿O algo aún más perturbador? Lo único seguro es que desde aquella expedición, el área de Rupit ha sido vigilada discretamente, como si algo siguiera allí, esperando en la oscuridad. Desde que comenzaron a circular rumores sobre la misteriosa excavación, diversas teorías han intentado explicar lo que realmente ocurrió. La tumba de un ser no humano fue una de las teorías más inquietantes y populares. Se basa en el supuesto hallazgo de un sarcófago con un cuerpo que no correspondía a ninguna especie del planeta. Algunos informes filtrados describen a la entidad, como ya dijimos, de estructura ósea alargada, con extremidades delgadas y un cráneo desproporcionadamente grande. Los defensores de esta hipótesis sugieren que la tumba podría pertenecer a un ser extraterrestre que llegó a la Tierra en un tiempo remoto y fue enterrado por civilizaciones antiguas que lo consideraron divino o peligroso. Otra variante indica que se trataba de una raza humanoide desconocida, una especie perdida en la historia, tal vez relacionada con los mitos de los dioses visitantes. Se dice que los restos fueron trasladados a un laboratorio secreto en Sofía y que algunos de los arqueólogos involucrados desaparecieron o fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de muerte. Otra teoría, la de un artefacto con conocimientos prohibidos, sostiene que la expedición no descubrió un cuerpo, sino un conjunto de artefactos que contenían información avanzada. Algunos relatos mencionan placas metálicas con inscripciones en un lenguaje desconocido, posiblemente códigos matemáticos o fórmulas científicas que superaban el conocimiento de la época. Se cree que estos escritos podían estar relacionados con conocimientos antiguos sobre la energía, el espacio y la verdadera naturaleza de la humanidad. Según esta teoría, el gobierno búlgaro entregó los artefactos a la Unión Soviética y estos fueron estudiados en secreto en Moscú. La información obtenida de ellos podría haber sido utilizada en investigaciones científicas avanzadas, incluyendo experimentos relacionados con la manipulación de la conciencia y la percepción del tiempo. También se habló de un portal a otra dimensión. Algunos teóricos del misterio creen que Rupit es un punto de alta energía y que la expedición pudo haber descubierto un portal o una anomalía espacio-temporal. Esta idea se basa en las extrañas sensaciones que los arqueólogos supuestamente experimentaron en el sitio, como mareos, cambios en la temperatura y fenómenos eléctricos inexplicables. Baba Vanga siempre afirmó que en Rupit había un acceso a otro mundo y que la zona estaba cargada con energía diferente. Se dice que la excavación pudo haber alterado este punto de acceso, provocando fenómenos paranormales y causando la interrupción abrupta de la misión. Según esta teoría, el gobierno habría cerrado la zona porque temía que se tratara de un portal dimensional o un punto de contacto con entidades desconocidas. La conexión con civilizaciones perdidas. Algunas interpretaciones sugieren que el descubrimiento en Rupit estaba vinculado con civilizaciones antiguas, como los Tarsios, o incluso culturas más enigmáticas como la Atlántida. La idea principal es que los objetos encontrados podrían haber sido restos de una sociedad avanzada que desapareció sin dejar rastro. Se ha especulado que la estructura encontrada en la excavación podría haber sido una cámara funeraria perteneciente a un linaje de sabios o guardianes de conocimientos ocultos. La interrupción de la expedición, en este caso, habría sido para evitar que estos secretos llegaran al dominio público. Una teoría más extrema sugiere que lo hallado en Rupit tiene relación con tecnología capaz de alterar la percepción del tiempo. Según esta hipótesis, el gobierno comunista búlgaro experimentaba con tecnología de control mental y manipulación del tiempo, y la expedición habría encontrado evidencia de una civilización antigua que poseía este tipo de conocimientos. Esta teoría
se relaciona con supuestas investigaciones secretas soviéticas sobre viajes en el tiempo y alteraciones en la conciencia. Lo que realmente ocurrió en Rupit en 1981 sigue siendo un enigma. No hay pruebas oficiales que respalden ninguna de esas teorías, pero el silencio del gobierno búlgaro y la falta de documentos solo han alimentado la especulación. Lo que sí es un hecho es que Baba Vanga insistió en que había algo oculto en Rupit, algo que, según sus palabras, el mundo aún no estaba preparado para conocer. Fue una expedición arqueológica encubierta, un intento de ocultar un descubrimiento que cambiaría la historia, o peor aún, se trató de un contacto con algo que la humanidad no debía encontrar. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.